Pues buenas tardes tengan todos. Seguimos con el estudio expositivo del libro de Daniel y gracias a Dios porque usted está aquí. Es un libro muy bonito. Les comentaba que a Daniel le tocó vivir parte de la cautividad y también después de la cautividad estuvo sirviendo a Dios con esas capacidades que Dios le había dado. Y eso es algo que veremos hoy, pero en nuestro estudio anterior nos quedamos en el versículo 14 del capítulo 1. Quiero que veas lo que dice Daniel 1, 14. Dice así: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿A qué se refiere este versículo? Bueno, Daniel estaba decidido a mantener su fidelidad y a no contaminarse con la comida que había sido ofrecida a los ídolos de Babilonia, por lo que hizo 2 intentos. Eso lo veíamos en estudios pasados. Su perseverancia dio fruto. ¿Por qué? Porque él se había propuesto ser fiel a Dios en su corazón y entonces dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿A quién puso en gracia y en buena voluntad? ¿Quién? ¿Quién fue? Fue Dios. Dios le dio gracia delante del jefe de los eunucos. Entonces, su perseverancia dio fruto por esta razón, ya que este jovencito decidido no quería conformarse con su entorno. Él quería presentarse a Dios, como dice precisamente ahí en Romanos 12:1. Él quería presentarse a Dios como un sacrificio vivo. Y cuando dice un sacrificio vivo, es que ¿cómo iban los animalitos al altar que se iban a ofrecer en sacrificio? Iban vivos. Él quería ofrecerse a Dios como un sacrificio vivo, santo. ¿Qué significa santo? Los animalitos eran sin defecto, pero Daniel se estaba apartando para Dios. Él se estaba apartando para Dios y agradable, es decir, de la manera que Dios lo había pedido. Entonces, la prueba propuesta por Daniel tendría que durar ¿cuántos días? ¿Se acuerdan? 10 días. Tenía que durar 10 días. Y después de esto, entonces serían examinados para determinar el resultado. Y esto es lo que nos dice precisamente el versículo 14 que leímos. Daniel, esto es algo muy importante porque Daniel estaba seguro de que sus rostros se verían mejor que los rostros de los otros muchachos. Pues Daniel sabía algo muy importante. Daniel había aprendido posiblemente de sus padres, y eso lo veremos más adelante, cómo podía agradar a Dios. Él lo había aprendido. Daniel estaba seguro. Algo importante para comentar también es la influencia que tuvo en sus amigos. Daniel tuvo influencia en sus amigos. Él fue el que tuvo la iniciativa. Y algo precisamente que nos lleva a preguntarnos, porque cuando leemos las Escrituras tenemos que buscar la parte práctica. ¿Cómo influimos? ¿Cómo influimos tú y yo ante esa tan grande nube de testigos que hay en nuestro alrededor? Porque así lo dice Hebreos 12:2. Despojémonos del pecado que nos asedia y dice que corramos también con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Dice que tenemos, Hebreos 12:2, que tenemos una gran nube de testigos que nos está observando. Entonces, ¿cómo influimos nosotros? ¿Cómo influimos? Daniel estaba comprobando también de manera personal que Dios en su soberanía tiene el control de cada situación, de cada circunstancia, pero la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo un jovencito a tal edad tenía tal convicción y tal certeza? Porque esto es fe. Hebreos 11:1 nos define qué es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero según Romanos 10:17, ¿cómo viene la fe? Por el oír, y el oír ¿qué?
la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Hebreos 12:2? Que Jesús es ¿quién? El autor y ¿qué? El autor y consumador de la fe. Entonces, aquí algo muy importante, porque de seguro tuvieron una gran importancia sus papás. Y esto era lo que decía la ley. Quiero que vayan a Deuteronomio, porque la pregunta es, ¿cómo un jovencito, posiblemente tenía unos 14 a 16 años, cómo esa fidelidad, esa convicción? O sea, ¿puede un joven tener convicciones y certezas como las tenía este joven? Sí, claro que sí. Pero aquí también está el rol que desempeñan los papás. Y mira Deuteronomio 6, dice Deuteronomio 6, del 5 en adelante. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto, ¿a quién le está hablando? Le está hablando al pueblo, pero básicamente ¿a quién le está hablando? A los padres, porque ellos tienen una función que desempeñar. Y luego el versículo 7 nos las dice, esas palabras que Dios le había mandado y que debían de estar sobre el corazón de los adultos, de los padres, dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces, ¿cómo tenía este jovencito estas convicciones y esta certeza? ¿Cómo sabía él que no debía de adorar, de ir en pos de otros dioses, aun y cuando estaba cautivo? ¿Quién cumplió ese rol? Sus padres. Sus padres. Daniel no podía evitar el cautiverio, pero ¿sabes qué? Sí podía ser fiel en medio de las circunstancias. Él sabía que Dios tiene el control absoluto de todo lo que nos ocurre. Y eso lo vimos en Lamentaciones 3:37. Dice, ¿acaso hay algo que Dios no haya mandado? Todo lo que sucede, y eso lo vimos, ¿a quién le está hablando? A creyentes. ¿Acaso hay algo que el Señor, que Jehová no haya mandado? Ahora, ¿cuál fue el resultado de la prueba? Vamos a Daniel capítulo 1, vamos a leer otra vez el 14, pero hasta el 17. Dice la escritura que Melzar, que era también jefe de los eunucos, ese estaba por debajo de Aspenaz. Imagino que Aspenaz era el jefe, el director, y entonces estaba en cierta manera Melzar. Dice que consintió pues con ellos en esto, en la prueba que le propuso Daniel. Y eso, déjeme hacer otro comentario, es importante porque Daniel fue el que propuso, el que tuvo la iniciativa. Entonces, un jovencito fiel, alguien que se proponga en su corazón ser fiel, debe de buscar la manera de poder ser fiel a Dios. Eso lo propuso él en su corazón. Dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia
en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que después de los 10 días, entonces Melzar pudo ver que el rostro de Daniel y sus amigos, que solo habían comido legumbres, era mucho mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían y bebían de la porción de la comida del rey. Después de esto, entonces no hubo objeciones para que siguieran con su dieta de legumbres. Melzar, ¿qué hacía? Se llevaba la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Leímos en el versículo 16, Dios había dado respaldo. Dios había dado respaldo a aquellos jóvenes que se habían propuesto en su corazón agradar a Dios. Pero hay algo interesante aquí. Hay algo interesante que sucedió en Daniel. No solamente, y en sus amigos, no solamente fue la cuestión física. ¿Sí leyeron? ¿Sí vieron? No solamente fue la cuestión física, porque dice que su rostro pareció mejor y más robusto que el de los otros que comían carne y demás y todo esto. Pero recuerden que esto había sido ofrecido de los ídolos. Ahora, no solamente fue lo físico. ¿Qué sucedió? ¿En qué aspectos de su vida también mejoraron muchísimo? En lo intelectual y en lo espiritual. En lo intelectual y en lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque vemos el 17. Dice, a esos 4 muchachos, escucha bien lo que dice, Dios les dio. ¿Quién les dio? Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Para qué habían sido separados esos 3 años? Decía el versículo 4, para que se les enseñase que las letras y la lengua de los caldeos, y esto, acuérdense que les decía, incluía ciencia, matemáticas, muchas cosas más. Y sin embargo, ahí dice que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, pero a Daniel, que tuvo la iniciativa, le dio una doble porción, porque dice que tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es decir, que el no contaminarse con la comida que había sido, como era costumbre, ofrecida primero a los ídolos de Babilonia, el no comer esos alimentos que en cierta manera era reconocer como superiores a las deidades, a los ídolos de Babilonia, les ayudó no solamente físicamente, sino también mental y espiritualmente. Ya que dice el versículo 17 que Dios les dio a estos 4 muchachos conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y esto nos lleva a lo que dice un pasaje que veremos ahorita, hermanos, y es el que Dios honra a los que le honran. Dios recompensó la integridad de Daniel y de sus amigos. Y a Daniel, que tuvo la iniciativa, les decía que le dio una doble porción, pues tuvo entendimiento en visión y sueños. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿vale la pena ser fieles? Sí, Dios va a honrar a los que se proponen en su corazón honrarle a Él. Pero ahí no termina todo. Vean del versículo 18 al 20. Dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. ¿Cuántos días? ¿Qué tiempo le había señalado Aspenaz? No, Aspenaz, el rey a Aspenaz. 3 años, 3 años para preparar a estos jóvenes. Entonces dice que pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey, hay que leer con cuidado, el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron
delante del rey. Escucha, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿No te parece maravilloso esto? ¿Quién les dio a estos jóvenes? Dios. Dios les dio inteligencia y conocimiento. Inteligencia y conocimiento. Hermanos, aunque estos 4 muchachos habían estado siendo preparados por los maestros designados por Nabucodonosor, ¿saben quién era en realidad? ¿Quién les está dando ese conocimiento? Dios. Dios les daba conocimiento e inteligencia. Entonces podríamos decir que la capacitación divina obró juntamente con la formación académica que habían recibido de sus maestros y la potenció más allá de los límites normales de otros muchachos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos enseña esto? Pensando en nuestros jóvenes, en nuestros niños que estudian en la escuela. Qué gran enseñanza, ¿eh? Si enseñamos a nuestros hijos a buscar el reino de Dios y su justicia con convicción, Dios hará con ellos como hizo con estos jóvenes. ¿Lo crees? Los padres menospreciamos las cosas espirituales y le damos prioridad a la educación secular, pero si enseñamos a nuestros hijos a buscar, a depender, a honrar a Dios, Dios les dará gracia, les dará conocimiento, les dará entendimiento. Papás, debemos enfocar nuestras prioridades. La mejor herencia que podemos darle y dejarle a nuestros hijos es esa que ladrones no minan y no hurtan. Es el temor de Dios, de su palabra, por convicción, viendo y siguiendo nuestro ejemplo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de estos jóvenes? El resultado lo vimos en los versículos 19 y 20. Voy a leerlo otra vez. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros. Ahí esto también confirma lo que les decía. No solamente eran 4 jóvenes, había muchísimos más. No fueron hallados otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Eso es importante. Como unos jovencitos delante del rey. ¿Quiénes estaban solamente delante del rey? Pues los más capacitados, los mejores. Dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores, ojo, que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Es decir, mejores que sus maestros. Aquellos que les habían enseñado, mejores que sus maestros. Ellos tenían una capacidad extraordinaria para razonar con inteligencia y lógica en las diferentes áreas del saber en las que habían sido entrenados. Pero además de esto, dice que Daniel tuvo entendimiento en todo visión y sueños, lo que implicaba tener un don especial que vamos a ver a lo largo de todo el libro. Era un don parecido al que le fue dado, ¿se acuerdan a quién? Un poquito antes, a José. Un don que se le había dado también a José cuando estaba en Egipto. Ahora, pensemos en esto. Los babilonios eran instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Es por ello que, habiendo comenzado el tiempo de los gentiles con el imperio babilónico, Dios le mostró a estos reyes lo que sucedería en el futuro por medio de sueños. Ahora bien, no debemos de pensar que Daniel usaba las mismas artes mágicas que todos aquellos magos, astrólogos, encantadores, hechiceros y adivinos de los que se rodeaba Nabucodonosor. Eso lo vamos a ver más adelante. De por sí ya él estaba, estos engañaron a mi papá, a mí no me van a engañar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en su caso, en el caso de Daniel, era un don divino que recibía
por revelación directa de Dios, sin necesidad de hacer lo que hacían los otros. Cuando Daniel interpreta el sueño, cuando veamos ese diálogo entre estos magos, astrólogos, con Nabucodonosor, como que con algo de psicología tratando de sacarle la sopa para decirle, pues tu sueño es este. No, en el caso de Daniel no era así. Esto lo vamos a ver más adelante. Y en el caso de Daniel era un don divino, sin necesidad de hacer aquellos ritos que hacían estos embusteros. Hermanos, aún estamos en los tiempos de los gentiles, pero debo recordarles que Dios cambió su economía. Cuando hablamos de la economía de Dios, es que Él cambia la manera de tratar con los hombres. Ahora Dios no habla por medio de sueños. Acá le mostró, lo veremos en el capítulo 2 y más adelante, le mostró por medio de sueños a estos reyes, a Nabucodonosor y luego a Belsasar, le mostró lo que sucedería en el futuro. Pero si queremos saber la voluntad de Dios, tenemos su palabra. Ya podemos ir a su palabra. No confíes. Ay, es que anoche soñé esto. No significa nada. Es simplemente el ajetreo que tuviste durante todo el día, que tu mente lo va a repetir en sueños. Los sueños no significan nada. Si Dios nos va a hablar algo hoy día, lo va a hablar por medio de su palabra, porque en su palabra está todo lo que necesitamos saber. Dice Hebreos capítulo 1, quiero recordarles esto, Hebreos 1, dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, sabemos que habló por medio de sueños, de visiones, a los padres por los profetas, dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y la pregunta es, ¿dónde está la palabra del Hijo? Aquí en la Escritura. Mira, ¿quieren ver lo que dice Juan 12? Juan 12, 47. ¿Dónde está la palabra del Hijo? Aquí está hablando el Señor Jesucristo y dice el Señor Jesucristo, al que oye mis palabras y no las guarda, Juan 12, 47. Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Dónde dice eso? Juan 3, 16, 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, ahí sigue diciendo el pasaje. Entonces aquí dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Cuál va a ser el juez? Ahí dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Ven el trabajo conjunto del Hijo y el Padre, que son una misma persona? Finalmente estos jóvenes no solo fueron hallados mejor que sus compañeros, sino también que sus propios maestros. Y esta es la conclusión a la que llegó el mismo rey Nabucodonosor una vez que los examinó, porque dijo que los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Por esa razón, el rey determinó que estuvieran siempre delante de su presencia. Hermanos, Dios cumplía así lo que había prometido. Primera de Samuel 2:30. ¿Qué dice? Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré
a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estas son palabras que le dice precisamente al sacerdote Elí. Yo había dicho que tú y tus hijos andarían delante de mí, pero ¿saben qué? Elí no cumplió con su responsabilidad, de tal manera que los hijos de Elí, aun siendo sacerdotes, eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová, dice la Escritura. Ellos, en el caso de Daniel y sus amigos, habían propuesto en sus corazones no contaminarse con el mundo, y Dios los honró con un puesto de enorme dignidad en la corte real, al lado de personas de más edad que ellos. Ahora, por Daniel 10:1, vamos a ver Daniel capítulo 10, por Daniel 10:1, vean lo que dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y le muestra una visión Dios a Daniel, y dice que Daniel tuvo que, entendió que la palabra y comprendió la visión. Pero lo que quiero recalcar es que sabemos que aún después de que terminó el reino de Babilonia, que vinieron los medo-persas, seguía, aún después de esto, en el año tercero de Ciro, de Persia, de Medio Persia, ahí seguía Daniel y permaneció durante todo el imperio babilónico y continuó trabajando con el imperio medo-persa después de la terminación del exilio de los judíos, en el que de seguro tuvo cierto liderazgo. Hermanos, Daniel fue un joven de extraordinaria sabiduría y percepción espiritual al que le tocó vivir en tiempos de cambios que sacudían el mundo. Pero mientras todo esto ocurría, él mantenía un pie en la tierra, mirando los asuntos a su alrededor y con sensatez y aplomos, mientras que tenía otro pie colocado firmemente en las cosas eternas. Esto le llevó a vivir en un mundo sin ser de él, tal como el mismo Señor Jesucristo pidió al Padre en su oración por sus discípulos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Daniel, desde esa posición, veía con claridad las tentaciones a las que su fe se tenía que enfrentar. Por un lado, el peligro de perder su identidad como creyente en el Dios del cielo, pero por otro, asimilarse a la cultura de su tiempo. Él no hizo ninguna de estas dos cosas y por esa razón pudo ser un siervo útil a Dios en medio de su generación. Fue fiel en lo poco y Dios le puso ¿qué? En lo mucho. Dios le prosperó por ello, como enseñó también el Señor Jesucristo en la parábola de los talentos. Hermanos, con frecuencia los problemas nos paralizan y llegamos a pensar que no podemos hacer nada para el Señor. Daniel podía haber pensado de ese modo: pues yo estoy cautivo y aquí no puedo hacer nada. Pero ¿saben algo? Él no se rindió y no lo hizo porque quería ser diferente. Ahora, a nosotros quizás los personajes bíblicos nos parezcan muy alejados, imposibles de alcanzar, pero eran personas como tú y como yo. Como tú y como yo. Daniel actuó así porque tenía fe. Y la fe siempre nos lleva a vivir una realidad superior a nuestras circunstancias. La fe es la que puede marcar la diferencia en medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea. Qué enseñanza para nosotros, ¿verdad? Qué enseñanza para nosotros. En verdad, Dios nos ayude. Y quiero hacerle unas preguntas porque terminamos en cierta manera el capítulo 1. ¿Me ayudas con el micrófono, por favor, Freddy? Para que contesten los hermanos. Primera pregunta. ¿O alguna pregunta que tengan?
antes de hacerles yo preguntas? ¿No? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué permitió Dios que los babilonios conquistaran a su pueblo Israel? Como en la escuela, levanten su mano. Y si no, voy a lanzar el borrador. ¿Por qué permitió Dios que los babilonios conquistaran a su pueblo Israel? ¿Yo? Adelante. Como una consecuencia, un castigo a sus acciones y a sus decisiones de haberse ido tras dioses ajenos. Así es. Se había contaminado con los ídolos de las naciones que estaban en su entorno. Ahora, quiero que me enumere qué tipo de presiones fueron impuestas sobre Daniel y sus amigos. ¿Cuáles fueron esas presiones? Hablé mucho de borrar su identidad, ¿con qué? ¿Cuáles fueron esas presiones que le impusieron a Daniel y sus amigos? Y bueno, primero también les cambiaron sus nombres ¿Sus nombres? y la alimentación, que tenían que comer lo que comía el rey. Ujú. Y pues seguramente eran cosas que ellos no comían, porque Ok. estaba pues dicho que no comieran de esas cosas. ¿Sí? ¿Y con qué propósito era la enseñanza de la lengua de los caldeos y la ciencia de los caldeos? Pues hacerlos olvidar, dejar su pasado, olvidar toda su doctrina, todo lo que ellos habían aprendido de pequeños. Acerca de Dios, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, ¿qué cree que pudo resultar más difícil para Daniel y sus amigos? ¿La deportación a Babilonia o la asimilación cultural en medio de grandes riquezas y lujos? ¿Qué fue más difícil para ellos? ¿El que los deportaran o el amoldarse, el conformarse? ¿Qué piensan? Con micrófono, perdón, otra vez. Otra vez repita la pregunta. ¿Qué fue más difícil? ¿La deportación a Babilonia o asimilar la cultura? Asimilar la cultura porque era completamente diferente a lo que ellos creían y conocían un Dios que era verdadero. Así es. Ahora, alguien que me explique cómo trató Daniel el problema de la comida. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Era un problema. Les obligaban a comer esa comida. ¿Y qué fue lo que él hizo para evitar ese problema? Hizo un pacto de prueba que iba a comer pruebas legumbres y agua, y la comida a los ídolos pues no la quisieron comer. Exactamente. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos imitar el ejemplo de Daniel y sus amigos acerca de lo que hemos visto en este capítulo? ¿Cómo podemos imitar a Daniel y sus amigos? Siendo obedientes Obedientes. y aceptar y seguir adelante con esas ordenanzas, se puede decir. ¿Y no importa lo que comamos o lo que bebamos? Pues sí, pero no tanto. O sea, sí hay que cuidar lo que comemos, pero yo pienso que lo más importante es el alimento espiritual. Pues eso fue uno de los comentarios que hice. ¿Qué tenía de malo comer un plato de comida, no? ¿Tenía algo de malo? Entonces, creo que lo que comemos sí. Así es. Con toda. Sí. Hoy podemos comer, ciertamente, como decía Leti, hoy podemos comer lo que sea, pero si nos invitan y sabemos que algo ha sido ofrecido a los ídolos, a un ídolo, lo podemos hacer, porque ¿qué es un ídolo? No es nada, pero no debemos hacerlo por motivo de conciencia, porque si no aquel que nos invitó, pues es el mismo Dios, como dicen, ¿verdad? Pero no es cierto.
Aquello fue ofrecido a un ídolo. Pensemos en nuestra relación con el mundo que nos rodea. ¿Qué clase de presión sentimos para seguir el estilo de vida de los demás? De eso hablé también mucho. ¿Qué presión sientes? A ver, un joven que me diga. ¿Qué presión sientes? ¿Un joven de qué edad? Pues, jovenzazo. Así, sí como yo. Vamos, hermanos, si no se nos da todo el tiempo en esto. A ver, piensen. No, ahí está. ¿Qué presión sientes en la manera de hablar de tus amigos? ¿Debemos hablar igual que ellos? ¿No? ¿Qué presión sientes en la manera de divertirse de tus amigos? ¿Debemos de divertirnos igual que ellos? ¿En el sentido de la diversión cuando nos lleva a algo malo? No, ¿verdad? Ya les estoy ayudando mucho. Piensen en esto. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué dice Romanos 12:2? Déselo al hermano Redondo para que lo diga, por favor. Un jovenazo. ¿Qué dice Romanos 12:2, hermano Redondo? Dice que no nos conformemos a este mundo, es decir, no amoldarnos por una determinada influencia del mundo, de los hombres, cuestión de cultura, cuestión de trato. Incluso se ve que cuando se hace comentarios, sin lugar que los jóvenes han visto esto, de tú con tus palabras y siendo santito, no te conviene que vaya con nosotros. Empiezan a rechazar, empiezan a hacer rechazo, a recibir rechazo de parte de los demás jóvenes y llega el momento en que el joven puede caer en debilidad a tal grado de si no me juntan, bueno, pues entonces yo a ver con quién lo hago, ¿verdad? Pero sí, es una etapa crítica para los jóvenes porque se ejerce una mala influencia de parte de los otros compañeros. Así es. Muchas gracias. Y no amoldarnos, pues estoy hablando de estereotipos, culturas, etcétera, etcétera. Manera de hablar y demás. Y estaba viendo un comentario en lo que se refiere al Oriente Medio, lo tradicional era el arameo, ¿verdad? Era el arameo, por eso ahí la presión también fue de ese tipo, también fue presión para los muchachos. Pero a tal grado que el libro de Daniel se vino escribiendo, por decir, en arameo, más no en el hebreo, ¿verdad? Sí. Creo que es algo muy importante. Es algo que vimos. Muchas gracias, hermano. Sí, sí, claro. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Piensa en esto, no para que me lo respondas. ¿En qué forma deberíamos de ser distintos en nuestra manera de vivir a los demás? ¿Tomaremos alguna decisión para hacer la diferencia y honrar a Dios? Es algo personal, ¿no? Para responder. Entonces, así terminamos el capítulo 1, hermanos. Dios los bendiga. Y a usted también que siguió la transmisión, muchas gracias. Nos veremos el siguiente miércoles para estudiar este sueño que tuvo Nabucodonosor y ver cómo usó Daniel ese don y ese entendimiento que le dio Dios en toda visión y sueños con un propósito. Hasta pronto.